Bienvenidos al podcast de la Corte Nacional de Justicia, Al Derecho y al Revés, un espacio de encuentro y debate jurídico a través del cual queremos promover la discusión y el estudio del derecho administrativo. En esta ocasión quiero dar la bienvenida al doctor Jaime Villacreces, experto en Derecho Administrativo, con quien abordaremos algunos temas de interés relacionados con la potestad sancionadora de la Administración Pública, que conciertan sin duda relevancia, puesto que se trata de un tema controvertido en el derecho administrativo y también en el derecho penal, por ejemplo, cuando nos referimos a la naturaleza de las sanciones administrativas. Antes de iniciar, conozcamos más sobre la trayectoria de nuestro invitado especial. Jaime Villacreces Valle, investigador postdoctoral de la Pontificia Universidad Católica de Paraná en Brasil, PhD en Derecho Administrativo Iberoamericano cum laude por la Universidad de La Coruña, España, especialista superior y magíster en Derecho Administrativo y especialista superior y magíster en Contratación Pública por la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador. Diploma de experto en Derecho Administrativo por la UNAM de México, abogado por la Universidad de las Américas. Además, es profesor en los programas de maestría en Derecho Administrativo en la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador, en la Universidad Espíritu Santo y Universidad San Francisco de Quito. Actualmente es director de la División de Derecho Público en Lex Valor Abogados, presidente del Instituto de Estudios de Derecho Administrativo y Social, IDEAS, miembro del Foro Iberoamericano de Derecho Administrativo FIDA y de la Asociación Mexicana de Derecho Administrativo. Fue asesor de la Sala Especializada de lo Contencioso Administrativo de la Corte Nacional de Justicia, coordinador jurídico de la empresa pública Metro de Quito y lideró la Agencia Metropolitana de Control del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito. Muchas gracias, doctor Villacreces, por aceptar nuestra invitación y bienvenido nuevamente. Conforme nuestra actual estructura constitucional, cuando hablamos del procedimiento administrativo sancionador, nos encontramos frente a un conjunto de garantías procesales mínimas que necesariamente deben observarse en los procedimientos sancionatorios. Y esto es así, puesto que la forma en la cual la administración pública ejerce este poder sancionador hace necesario realmente que exista un contrapeso para hacer frente a este poder, sobre todo tomando en cuenta las consecuencias que acarrea respecto de los derechos subjetivos de los administrados. En este contexto, doctor, ¿cómo debemos entender el ejercicio de la potestad sancionadora de la administración pública? Muchas gracias, muy buenos días con toda la audiencia. En principio quiero agradecer la invitación a la Corte Nacional de Justicia por este espacio para discutir temas actuales del derecho administrativo y un honor compartir con usted, doctora Jimena, para discutir el tema de la potestad sancionadora. Cuando hablamos de la potestad sancionadora de la administración, hablamos de ese ejercicio del ius puniendi del Estado para prevenir, controlar y sancionar conductas reprochables en el ordenamiento jurídico, que además sirven para evitar el desorden, el peligro, que se causen daños entre las personas naturales y jurídicas. Y es importante que hayamos topado este tema porque efectivamente, como la doctrina lo señala, hay un aumento en el intervencionismo del Estado. Aquí mismo en nuestro país tenemos muchas agencias, muchas superintendencias, muchos ministerios que ejercen la potestad sancionadora y que efectivamente imponen altas multas, ejercen medidas provisionales y cautelares que eventualmente pueden causar perjuicios a las personas. Y en ese sentido es importante en el marco constitucional y convencional entender y aplicar la potestad sancionadora desde la buena administración y también la tutela administrativa efectiva. Esto quiere decir que la administración pública, siempre que vaya a ejercer la potestad sancionadora del Estado, piense que se la ejercerá siempre con dignidad humana, cumpliendo con todas las garantías establecidas en nuestra Constitución, pero también algo que quisiera destacar es en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Creo que algo que nos hace falta en muchos países de Latinoamérica es hablar mucho de la convencionalidad. Muchas garantías que están en la Convención Americana de Derechos Humanos, en el artículo 8, y también que han sido recogidas en nuestra Constitución, son
como lo establece el artículo 11, numeral 3 y 9 y el 426 de la Constitución, son de directa e inmediata aplicación por parte de todos los servidores públicos. Y en ese sentido, todos los servidores públicos deben respetar estas garantías, como las del debido proceso, del derecho a la defensa, la presunción de inocencia, el principio de legalidad. Y este principio de legalidad, por ejemplo, entendido como lo ha desarrollado la Corte Constitucional, en el sentido de que al menos en la ley debe haber una mínima descripción de los elementos de la conducta considerada como infracción administrativa, y que en el derecho administrativo se permite la colaboración reglamentaria, pero para desarrollar lo ya establecido en la ley, o la presunción de inocencia, que justamente a veces las administraciones públicas se limitan a obtener una prueba que no necesariamente ya demuestra el cometimiento de una infracción, y en ese sentido la presunción de inocencia hace que la administración realice todas las diligencias que sean necesarias a efecto de tener una prueba plena del cometimiento de la infracción, sobre toda duda razonable, porque si existe duda, la resolución debe ser absolutoria, más no establecerse una infracción. Y como decía, el desarrollo, la convencionalidad, no solo la aplicación del derecho interno, sino la Convención Americana de Derechos Humanos, y también, como lo ha dicho la Corte Interamericana en el caso Almonacid Arellano versus, en el caso Almonacid Arellano, aplicación del desarrollo que ha realizado la Corte Interamericana sobre todas las garantías del debido proceso y el derecho a la defensa. Doctor, usted ha tocado un tema importante, y es justamente el relacionado con el tema de la convencionalidad. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha reconocido ya la aplicabilidad de las garantías establecidas en el artículo 8 de la Convención Americana, justamente a los procedimientos administrativos sancionatorios. Y esto sin duda ha traído pues repercusiones, y en el caso ecuatoriano, este aporte que ha realizado la Corte Interamericana ha generado un desarrollo en los procedimientos administrativos sancionadores, que ha conllevado también a que este poder sancionatorio tenga necesariamente que encauzarse a un apego estricto al ordenamiento jurídico, a la observancia del procedimiento establecido, pero también creo yo, en materia legislativa, la expedición del Código Orgánico Administrativo demuestra un trabajo hacia justamente la construcción de este régimen jurídico sancionatorio que respete estos principios y estas garantías mínimas. En este contexto, doctor, desde su experiencia profesional, ¿qué dificultades se han presentado? ¿Qué problemas se han generado con la expedición del Código Orgánico Administrativo en materia de procedimiento administrativo sancionado? Efectivamente, y de hecho, uno de los casos en los cuales ha tenido influencia las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos es en el caso Mina Cuero versus Ecuador. De hecho, y esto, como digo, todas estas, yo creo que en el Ecuador han sido recogidas tanto en nuestra Constitución como en el Código Orgánico Administrativo todas las garantías necesarias para un debido proceso y el derecho a la defensa, y que diría son parte de los principios y derechos que conforman la buena administración. Pero cuando se discutía el Código Orgánico Administrativo, la idea era que el código sirva para que las personas que acudan a una administración pública tengan la certeza de cuál iba a ser el procedimiento que se iba a aplicar, cuáles eran las etapas. Sin embargo, una vez que entró en vigencia, ciertas entidades de control, especialmente que estaban reguladas su procedimiento administrativo con leyes orgánicas, consultaron al Procurador General del Estado qué pasaba con su procedimiento sancionador y el Código Orgánico Administrativo. Hay 3 casos específicamente en los cuales, que son en el caso del ARCSA, de la Superintendencia de Control de Poder de Mercado, actual Superintendencia de Competencia Económica, y en la dirección del Parque Nacional Galápagos, donde el procurador ha dicho que si el procedimiento administrativo sancionador está regulado en una ley con rango de orgánica especial, se aplicará lo dispuesto en la ley especial, y el COA se aplicará de manera supletoria. Sin embargo, esto no ha quedado ahí, porque también en otros pronunciamientos el procurador ha dicho que si la ley delega a la entidad reguladora
la regulación del procedimiento administrativo, como por ejemplo en temas disciplinarios, por ejemplo en el tema del sumario administrativo, en temas de procedimientos disciplinarios en universidades y otros, ya tenemos ahí en cambio otro procedimiento regulado en reglamentos. Y yo agregaré otro problema más, que hay ciertas entidades públicas que tienen su procedimiento sancionador en leyes ordinarias y que no quieren aplicar el Código Orgánico Administrativo a pesar de que es una ley orgánica. Ya el Tribunal Contencioso Administrativo en estos casos ha declarado la nulidad de estos procedimientos cuando está el Código Orgánico Administrativo y un procedimiento sancionador regulado en una ley ordinaria. Entonces, en la actualidad, hemos vuelto, diría yo, a lo de antes, es decir, tenemos diferentes tipos de procedimientos y eso justamente nos pone en un reto. Yo diría que el reto en la aplicación del Código Orgánico Administrativo con las normas especiales es justamente lo que estábamos hablando antes, que al menos se respeten las garantías establecidas en la convencionalidad, en la Constitución, pero también, como lo señala la doctrina, estas leyes generales de procedimiento como nuestro Código Orgánico Administrativo deben servir de guía para las administraciones públicas, porque lo interesante del COA es que regula derechos y garantías que ya están en la Constitución y que simplemente se recuerdan acá, como por ejemplo el principio de contradicción, el artículo 196 del COA, que todo documento que sea usado como prueba debe servir siempre y cuando se haya permitido la contradicción a la persona, la separación de la función instructora y la resolutora, que ya ha habido desarrollos en sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero también el COA ha establecido nuevos pasos, nuevas etapas que sirven para una importante reflexión, un importante debate, como la prohibición de analogía, interpretación extensiva, que a veces las administraciones públicas quieren sancionar a pesar de que lo que está establecido en la norma no necesariamente es la conducta que está descrita. O me parece que a veces no se entiende bien la diferencia que hay entre esta nueva etapa que estableció el COA, que se llama las actuaciones previas y la petición razonada. Actuaciones previas que tiene un procedimiento establecido y la petición razonada, que es como funcionaba antes, es decir, cuando no había duda, un órgano técnico especialmente envía la información al órgano instructor y se puede iniciar el procedimiento. Pero si el instructor o la entidad de control tiene una duda y tiene que investigar algo, algún dato, entonces realizo actuaciones previas para que justamente obtener la información para que el momento el instructor pueda cumplir los requisitos que establece el COA para tener un inicio claro y detallado sobre de qué tiene que defenderse el inculpado. Y así otras etapas que justamente como la suspensión de términos y plazos o la ampliación de los procedimientos siempre y cuando las administraciones expliquen a cuál de los dos supuestos se acogen, si a la complejidad del asunto o a la pluralidad de personas, pero siempre y cuando lo hagan de manera motivada. Entonces, efectivamente, todavía hay muchísimos retos y muchos temas para debatir con la implementación del Código Orgánico Administrativo. En forma concomitante a lo que usted ha referido de ciertos problemas que se han generado con la vigencia del Código Orgánico Administrativo, algo que coincidimos es que justamente estamos trabajando hacia una consolidación de un derecho administrativo sancionador que garantice los derechos constitucionales de los administrados. En esta línea, un tema que tal vez ha generado un poco de dificultad, de controversias, es justamente este procedimiento administrativo que ha sido estructurado en varias etapas o en varias funciones. Tenemos, por ejemplo, una función instructora y una función sancionadora. ¿Cómo desde la práctica, desde el ejercicio profesional, se está manejando este tema del procedimiento administrativo? Sí, esta es una excelente pregunta porque el Código Orgánico Administrativo establece como una de las garantías justamente la separación de las funciones, la instructora y la sancionadora, o yo diría la resolutora. Y creo que esto es algo muy útil, además que recoge ya un desarrollo convencional en la sentencia Petru Rego versus Colombia, y que exige que justamente haya una separación entre los órganos que intervienen en el procedimiento administrativo sancionador, y que además yo diría también recoge una garantía de nuestra Constitución. Al ser juzgado por un órgano
imparcial, ¿no es cierto? Pero esto es importante ya en la práctica, porque esto justamente materializa la objetividad y la imparcialidad que justamente son mandatos a la administración en este desarrollo de estos procedimientos. Recordemos que el COA establece que las administraciones públicas sirven con objetividad al interés general. Entonces, en ese sentido, el hecho de que haya una separación de los órganos garantiza objetividad, garantiza imparcialidad y sobre todo también yo diría algo que también se habla en temas de administración pública, que es la profesionalización en la función pública, que haya funcionarios que sean especialistas en sustanciar el procedimiento, que respeten las garantías del debido proceso, porque a veces un poco hablar del respeto a las garantías es fácil, pero ya estar en el día a día y preocupado de que las notificaciones se realicen correctamente, de correr traslado, de emitir una serie de actos de trámite en el procedimiento sancionador es bastante complicado para los funcionarios públicos, más aún cuando tienen límites de la caducidad, de la prescripción, y otros funcionarios que sean especialistas en algo que criticamos mucho y debatimos mucho en el foro jurídico, que es el tema de la motivación. Justamente cumplir con los estándares de la motivación y más aún en el ejercicio de la potestad sancionadora que justamente como lo ha establecido la Corte Constitucional en la sentencia 1158, cuando se ejercen potestades que pueden causar o terminar en actos administrativos de gravamen para las personas, como los sancionadores, como los de determinación de responsabilidades, como los disciplinarios, la motivación debe ser más extensa, porque justamente se tiene que hacer una evaluación de la prueba y justamente verificar si se ha cumplido o no, o si se ha destruido la presunción de inocencia más allá de la duda razonable. Y yo no me quedaría solo en la etapa de la instrucción y de la resolución, sino también en ocasiones el procedimiento puede tener incluso 4 etapas. Puede que incluso en este procedimiento no inició en instrucción, sino quizás fue necesario hacer la etapa de actuaciones previas, que generalmente lo hacen los técnicos, ¿no es cierto? Puede hacerlo un arquitecto, un ingeniero ambiental, un ingeniero en telecomunicaciones, y también puede ser que haya una 4ª etapa, puede ser que ya se resolvió, pero que en esta resolución se resolvieron obligaciones de hacer, como por ejemplo realizar un derrocamiento, una remediación ambiental. Entonces se necesita una 4ª etapa, que es la ejecución forzosa del acto administrativo, donde incluso yo diría a veces este procedimiento de ejecución a veces dura más que la instrucción, porque los funcionarios públicos tienen que realizar todas las actuaciones necesarias para lograr el cumplimiento de la resolución, incluso con la imposición de multas coercitivas, con, como decía, la disposición de derrocamientos, de remediación ambiental y hacer el seguimiento que esto se cumpla. Entonces, en realidad es importante que haya esta separación para que haya especialidad, objetividad e imparcialidad. Doctor Villacreces, usted ha hecho referencia a 4 etapas del procedimiento administrativo sancionador. ¿Podría explicarnos, detallarnos el desarrollo de estas etapas? Sí, efectivamente. Como decía en la anterior intervención, puede darse el caso de que el procedimiento tenga la instrucción y resolución. Puede ser que, como conocemos, puede haber los operativos del fin de semana y hay la autoridad de control encuentra en flagrancia una infracción y emite el acto de inicio. Y el procedimiento se sustanciará y terminará en resolución. Pero puede darse el caso que quizás se presenta una denuncia o el presidente, el alcalde, alguna máxima autoridad está haciendo algún recorrido y ve un hecho que puede ser considerado como infracción administrativa. Le pone en conocimiento de la autoridad de control y esta autoridad de control hace las inspecciones, ¿no es cierto? Entonces, nuestro Código Orgánico Administrativo establece que puede ser el caso de que se realice esta etapa llamada actuaciones previas, que como dije, esta etapa es necesaria cuando no hay claridad, por ejemplo, en los hechos, en la infracción, en la sanción por la cual se vaya a iniciar el procedimiento. Entonces es necesario que la administración pública realice una investigación específicamente. Entonces, ¿cómo está regulado esto? Que la entidad realice la inspección, luego emita un informe de actuaciones previas
Este informe de actuaciones previas debe ser puesto en conocimiento del presunto responsable para que manifieste su criterio en el término de 10 días. Posteriormente, una vez que manifestó su criterio, el COA establece que esta respuesta de la persona tiene que ser evaluada. Y esto es muy importante porque aquí la autoridad pública deberá verificar si se corrigió o no se corrigió la conducta, porque justamente se establece que estas etapas de actuaciones previas sirven para verificar la conveniencia o no de iniciar un procedimiento administrativo sancionador. Entonces, yo aquí suelo decir que en esta etapa de actuaciones previas, si ya se corrigió la conducta, creo que a la luz del principio de eficacia y eficiencia de la administración pública, y dado que ya no sería necesario iniciar un procedimiento administrativo sancionador, ya no sería conveniente, porque al momento de la notificación del acto de inicio, que será posteriormente, quizás muchos meses después, ya no habrá conducta que sea necesaria, que se pueda sancionar. En Perú, por ejemplo, en la ley peruana de procedimiento administrativo, el hecho de corregir la conducta en la etapa anterior al procedimiento está recogido expresamente como un eximente de responsabilidad. Y es que específicamente hay que ejercer la potestad sancionadora con base al principio de oportunidad de eficiencia en el uso de los recursos públicos. Si ya se corrigió la conducta, ¿para qué la administración va a sustanciar otro expediente administrativo cuando tiene muchísimos más por resolver? En todo caso, supongamos que no se corrigió la conducta. Entonces, esto será recogido en el informe de fin de actuaciones previas y el órgano que esté a cargo de esta etapa enviará al órgano instructor para que justamente una vez que se realizó toda esta investigación, el órgano instructor pueda cumplir con todos los requisitos que establece el Código Orgánico Administrativo para el acto de inicio. Por ejemplo, definir cuáles son los hechos, cuál es la infracción, cuál es la sanción que se puede imponer, ¿no es cierto? ¿Cuál es el nexo entre los hechos y esta infracción? Los documentos que justamente le llevaron a establecer esto y que se pueda cumplir con estos requisitos, ¿no es cierto? Pero además es importante que en nuestro Código Orgánico Administrativo establece que aquí en el acto de inicio, además se pueden adoptar las medidas cautelares, pero además se debe informar al inculpado de que va a tener la posibilidad de ejercer el derecho a la argumentación final en el procedimiento. Y esto es algo que me voy a referir más adelante, que es igual muy interesante. Entonces, todo esto se tiene que cumplir el órgano instructor y con esto se notificará al presunto responsable o al inculpado para que en el término de 10 días pueda contestar el acto de inicio. Y aquí es importante también entender cómo funciona actualmente el procedimiento administrativo a la luz del COA. Y es que, además de responder, se deben adjuntar todos los documentos que estén en poder de la persona, pero además de esto solicitar todas las diligencias que sean necesarias con el apoyo de la administración. Pero en la contestación es el momento oportuno donde justamente se deben acompañar los documentos y solicitar. Ya no es como antes del anterior procedimiento que teníamos, que justamente el momento en que se abría el término de prueba, ahí recién se solicitaba las diligencias. Ahora ya no es así, sino en la contestación se debe aportar los documentos y solicitar las diligencias. Con esta respuesta, la administración deberá abrir un término de prueba. El COE establece en el artículo 194 que pueden ser hasta 30 días, ya dependerá del órgano instructor el término que establezca. Y que aquí, justamente en la práctica, los órganos instructores, una vez que deciden abrir el término de prueba, también deciden utilizar el artículo 262, por ejemplo, para suspender los términos y plazos, por ejemplo, para solicitar un informe, para realizar alguna diligencia. Y claro, porque en estos 30 días término, o en 20 días, o en 10 días, o en los días que defina el órgano instructor, en algunas administraciones públicas, o a veces cuando se solicita un informe a otra administración pública, hay muchos informes que son técnicos, que necesitan de mucho análisis, de mucha reflexión, que a veces en estos días no son suficientes para realizarlos.
Sin embargo, incluso en la suspensión de términos y plazos, el Código Orgánico Administrativo establece un límite y dice que si el órgano instructor no estableció un término para que el otro órgano, la otra administración le envíen esa información, como lo señala el 139 del COA, que dice que es obligación señalar los días, si no estableció los días, máximo estarán suspendidos los términos y plazos hasta 3 meses. Entonces, este es justamente el límite que tiene la administración para que los términos estén suspendidos y no tenerle en incertidumbre a la persona. Entonces, ¿cuál es el efecto jurídico de que ya transcurran estos 3 meses o que ya llegue la información que solicitó el órgano instructor? Es que se reanuda el término de prueba, se reanuda, se completa los días que faltan y con esto ahí terminaría el término de prueba. ¿Qué es lo que viene? Con esto el órgano instructor deberá emitir el dictamen, ¿no es cierto? Que básicamente es un informe donde se resume todo lo que ha sucedido en la etapa de instrucción y se sugiere al órgano resolutor si debe, por ejemplo, imponerse una sanción o debe declararse la inexistencia de responsabilidad, entre otras. Y con esto se pone fin a la etapa de instrucción y aquí es algo muy importante porque hasta aquí llega la etapa de instrucción, pero una vez que se envía al órgano resolutor, también se debe correr traslado con este informe al presunto inculpable, porque aquí es el momento oportuno para lo que hablábamos antes, que es el ejercicio del derecho a la argumentación final en el procedimiento. Es justamente poniéndole el conocimiento, el dictamen, para que la persona sepa a qué atenerse, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que sugiere el un órgano y qué es lo que se puede pronunciar al otro órgano? Porque, por ejemplo, le puede decir, mira, al órgano resolutor, mira, yo durante la instrucción estaba señalando que no me admitieron esta prueba o que hubo un error en la notificación o cualquiera de los errores y que justamente no fue tomado en cuenta en el momento oportuno. Entonces, el órgano resolutor, al momento de resolver, puede considerar este argumento del presunto responsable para adoptar una decisión justa. Entonces, efectivamente es útil y esto de la notificación del dictamen ha sido desarrollado no solo porque está en el COA, sino también hay sentencia de la Corte Constitucional, hay sentencias de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Nacional, por ejemplo, en el caso de los informes motivados en los temas disciplinarios de la función judicial. Y es que no solo funciona así ahí, sino también ya está en el COA expresamente. Con esto, entonces, se pone en conocimiento del órgano instructor, del órgano resolutor, para que resuelva. Aquí hay una etapa particular que es claro que es excepcional. En principio, el artículo 203 del Código Orgánico Administrativo establece el plazo de 1 mes para resolver, que se debe contar, no desde que a veces algunas administraciones consideran que es desde que notificaron la providencia o acto de trámite con la que pusieron fin a la etapa de instrucción. No es así, es desde que termina la etapa de prueba, desde el día siguiente empieza a correr este plazo de 1 mes para resolver. Entonces, como sabemos, si se incumple este plazo, operaría la caducidad. Sin embargo, el Código Orgánico Administrativo en el artículo 204 establece una posibilidad de que, de manera excepcional, las administraciones públicas puedan ampliar el plazo para resolver. Pero es importante que se cumpla se explique a la persona en cuál de los dos supuestos se va a acoger la administración, si es por la pluralidad de las personas o por la complejidad del asunto. Porque a veces he visto en la práctica que algunas administraciones públicas ya se les va a cumplir el plazo para resolver y el último día antes deciden notificar la providencia simplemente citando el artículo 204 y ampliando el plazo para resolver, y ni siquiera explicando en cuál de los supuestos está. A veces puede que no esté en ningún supuesto y esa ampliación de plazo sería ilegal, con lo cual a mi criterio operaría la caducidad. Entonces es importante que la administración, como en toda actuación, motive, explique por cuál de los dos supuestos está y, de ser el caso, si es un caso complejo, por ejemplo, se amplíe el plazo para resolver. Y una vez que ya se resuelve, ¿no es cierto?, la administración considerará lo que consta en el expediente, ¿no es cierto?, las pruebas que constan en el expediente y emitirá una resolución, ya sea declarando la responsabilidad, imponiendo una sanción,
declarando la inexistencia de la infracción, declarando la caducidad, declarando la prescripción de la infracción o cualquier otra resolución que considere pertinente. Pero además es importante destacar otro desarrollo o otro tema positivo del Código Orgánico Administrativo. Y es que establece que al final del artículo 260, que el acto administrativo con el cual se resuelve y si se impone una sanción, dice el COA que será ejecutivo una vez que ha causado estado. Y entonces la pregunta es, ¿cuándo causa estado el acto administrativo? Y la respuesta tenemos en el artículo 218, en el numeral 1, donde justamente establece que uno de los casos donde causa estado el acto administrativo es cuando se ha emitido un acto administrativo como consecuencia del recurso de apelación. Esto quiere decir que el COA ha establecido, yo diría, esta garantía de que si a mí me imponen una sanción y yo interpongo el recurso de apelación, automáticamente se suspende los efectos del acto porque no ha causado estado, lo cual me parece una importante garantía que, por ejemplo, ya existía en España, se ha recogido acá, para que al menos se espere a un pronunciamiento del jerárquico superior en la administración pública antes de iniciar la ejecución de este acto administrativo. Otro punto importante, siguiendo esta línea de reflexión, es el tema relacionado con la adopción de las medidas provisionales versus la adopción de las medidas cautelares en el procedimiento administrativo sancionador. ¿Qué criterio le merece, doctor, este tema? Efectivamente, este es un tema que yo diría se habla poco, a veces nos quedamos solo en las garantías y en las etapas del procedimiento. Sin embargo, ¿qué pasa con estas llamadas medidas provisionales y medidas cautelares? Que nuestro Código Orgánico Administrativo ha decidido que cada una de estas se aplique en diferentes etapas. Las medidas provisionales de protección en las actuaciones previas y las medidas cautelares en la etapa de instrucción. En el derecho comparado a veces se llaman medidas provisionales o medidas provisionalísimas, o simplemente se hace la separación, que las unas se aplicarán una vez iniciado el procedimiento y otras antes del procedimiento. Sin embargo, hay muchos temas que se tiene que hablar con respecto a estas medidas, y el primero que yo diría es, para los dos casos, nuestro Código Orgánico Administrativo establece que se pueden adoptar estas medidas, pero cuando la ley lo permita. Esto es muy importante entender porque efectivamente no es suficiente con citar el Código Orgánico Administrativo, sino que la ley especial de la materia que regula el procedimiento sancionador debe también establecer cuáles son las medidas adecuadas para el control que se realiza en esa materia, porque el COA tiene un catálogo de medidas, pero son generales y específicamente en cada una de las materias, en datos personales, en telecomunicaciones, en derecho de competencia, en aviación, se necesitan medidas que sean adecuadas para justamente la actividad que se están controlando. Entonces, por eso es que la ley exige esto, que en la ley se permita o se autorice para que la administración también adopte estas medidas. Y creo que en algunas leyes todavía esto no ha sido recogido, no ha sido actualizado, y esto podría poner incluso en riesgo la validez o la legalidad de la adopción de estas medidas que están realizando algunas entidades de control. Otro tema que es interesante, importante y necesario hablar de las medidas provisionales es que para las dos se deben cumplir requisitos que incluso ya lo ha establecido la Corte Constitucional, es decir, que las medidas sean proporcionales y que sean necesarias. Es decir, y esto pone y además se establece también el requisito de la motivación, porque incluso en el caso de las medidas provisionales se establece que sean urgentes, pero la administración debe explicarle al inculpado, al presunto infractor, por qué es urgente, por qué es necesario adoptar una medida provisional o una medida cautelar. Porque quizás si es una persona que se le caducó una licencia, un permiso, un registro, una autorización administrativa que venía obteniendo por todos los años y simplemente se le caducó y ya presentó la renovación, pero justo ese día fue la autoridad de control y venía cumpliendo siempre con el ordenamiento jurídico, ¿es necesario, por ejemplo, adoptar una medida de clausura, de suspensión de la actividad? Quizás no. Entonces, por eso la ley pone estos límites para que justamente se analice qué medida es la que menos afecte o la que menos gravosa sea
incluso para el inculpado, incluso para el presunto infractor, que también tiene derechos, que también tiene garantías. Entonces, creo que esto es necesario porque además de estas medidas no se puede permitir que se adopten de manera arbitraria, de manera libre, porque justamente también se pueden causar daños y perjuicios. Por ejemplo, también cuando estas medidas se mantienen de manera indefinida en el procedimiento. El COA establece que estas medidas se pueden modificar, dejar sin efecto cuando ya no sean necesarias. Por ejemplo, cuando ya se corrigió la conducta que se están controlando. Gracias, doctor. Finalmente, quisiera su comentario respecto a qué retos, a qué nos enfrentamos, cómo podemos trabajar desde la academia, desde la judicatura, desde el libre ejercicio profesional para consolidar justamente un procedimiento administrativo sancionador que respete estas garantías del debido proceso bajo este nuevo paraguas constitucional. Muchas gracias, doctora, por la pregunta. Creo que hay algunos retos. Yo cuando hablo del procedimiento sancionador siempre me gusta hablar de un procedimiento administrativo sancionador entre las garantías, como hemos hablado, pero también entre el interés general. Es importante que no solo las personas exijan los derechos y garantías, sino también que cumplan sus obligaciones, y en esto también es importante el respeto a las autoridades, porque justamente las autoridades hacen un control justamente para solucionar el desorden o para solucionar que haya daños, se causen daños por malas conductas contrarias al ordenamiento jurídico. Ese sería un primer punto. Otro punto es que tenemos un reto también, que es entender un principio que es principal en el ejercicio de la potestad sancionadora, y es el principio de la oportunidad. Que si bien es cierto, no está en nuestro ordenamiento jurídico, está en la doctrina, pero hay normas que, por ejemplo, nos pueden llevar a la aplicación de este principio, como por ejemplo una potestad sancionadora desde la eficiencia en el control de los recursos públicos. Y ese es un problema muy, muy importante que hay, que a veces no se entiende las entidades de control, y es que está reconocido en la doctrina que a veces las instituciones públicas, en el ejercicio de la potestad sancionadora, especialmente, que no pasaría lo mismo en la penal, no avanzan a controlar tantas infracciones que hay en el ordenamiento jurídico. Y por eso este principio de oportunidad hace que la administración defina lo más adecuado, lo más eficaz, para que pueda, con el control que realiza, crear un impacto. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? A veces las instituciones de control, Contraloría, entidades de control, municipales, de telecomunicaciones, entre otras, quieren controlar todo, pero ese controlar todo a veces hace que no controlen nada. Porque, como decía, está reconocido en la doctrina que las administraciones públicas tienen pocos recursos, y por eso tienen que enfocarse en qué es lo que tienen que controlar. Porque si empiezan a controlar todo con pocos recursos, ahí es cuando justamente ocurre el tema de la caducidad, de la mala motivación en las actuaciones procedimentales, y ese es un reto. Otro reto es que justamente, como decía antes, el código orgánico, el resto del ordenamiento jurídico debe ser actualizado, reformado, acorde a las garantías convencionales, a las garantías constitucionales, y que incluso ya están recogidas en nuestro Código Orgánico Administrativo. Como decíamos antes, no es suficiente que las entidades digan: yo no aplico el Código Orgánico Administrativo porque tengo mi ley especial. Y eso no es así, porque como decíamos antes, las garantías están ya en nuestra Constitución y están en la Convención. Es importante entender las diferentes etapas que establece el Código Orgánico Administrativo, en qué casos procede una suspensión de términos y plazos. Creo que otro reto también está en establecer, especialmente en la norma, los eximentes de responsabilidad también en el procedimiento administrativo sancionador, que están, por ejemplo, en el derecho comparado. Aquí tenemos, pero está aplicable para la responsabilidad extracontractual del Estado, pero algunos de esos casos son aplicables para el procedimiento sancionador, como por ejemplo el hecho de un tercero, la fuerza mayor, o incluso los propios errores, cometer una infracción por directrices de la propia administración. Esto, a pesar de no estar establecido específicamente, pero tenemos en el artículo 22 el principio de la seguridad jurídica y confianza legítima, que justamente las personas no pueden ser afectadas por los errores de la administración. Otro tema interesante del COA que se habla muy poco es el nuevo derecho a la reducción de la sanción.
el COE en el artículo 253 establece que si se corrige la conducta, la persona tiene derecho a la reducción de la sanción o al eximente. Y esto es importantísimo porque justamente, como sabemos, la potestad sancionadora no tiene un fin recaudatorio, sino el fin de la potestad sancionadora es que se corrija la conducta, que todos vivamos en orden, que todos tengamos una convivencia pacífica. Y el reto está en que en todas las leyes del ordenamiento jurídico se recoja cuál es el porcentaje que el órgano resolutor podría aplicar para reducir la sanción, siempre y cuando también el inculpado y el presunto responsable haya demostrado que corrigió la conducta de manera oportuna en el procedimiento. Entonces, este también es un reto y con la convencionalidad, con la aplicación correcta de la potestad sancionadora, creo que lograríamos que la potestad sancionadora se aplique para cumplir el fin, justamente para evitar los daños de las personas, el desorden, y siempre respetando los derechos convencionales constitucionales, y así sería una forma adecuada para que se aplique dentro de nuestro marco constitucional. Muchas gracias, doctor Villacreces, por habernos acompañado. Muchas gracias a todas y todos.